Buenas gente de YouTube, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este hermoso fic, espero y lo disfruten. También les recuerdo que os podéis unir a los miembros del canal para apoyarme monetariamente. Espero y disfruten el vídeo. Gracia 2. Un día cualquiera, ida y vuelta al infierno, clac 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 el sonido de metal chocando despertó a Hestia. Lentamente, con los ojos entrecerrados, la diosa del hogar y la familia se levantó de la cama y miró para ver qué producía aquel ruido. Oh, Hestia, estás despierta. Con los ojos entrecerrados, Hestia parpadeó ante lo que solo podía describirse como un caballero, inclinado sobre la mesa a punto de escribir algo. Siento haberte despertado. Estabas durmiendo cuando bajé, así que iba a escribirte una carta antes de irme. Voy a comprar algunas armas antes de ir a la mazmorra. Volveré más tarde. De acuerdo, dijo Hestia, aún medio dormida. En su mente, solo registraba dos cosas. Primero, había un caballero en su habitación. Segundo, la voz de Belle provenía de dicho caballero. Belle estaba vestido de caballero. Así, su mente aún cansada llegó a una conclusión. Seguía soñando. Con eso en mente, la diosa se recostó en su cama y murmuró un suave: que tengas un buen día. Con un clac, Bella sintió con la cabeza antes de marcharse. Su armadura tintineó al subir las escaleras y salir de la habitación. Estallido. Cuando las puertas del gremio se abrieron con un fuerte golpe, casi todos los que estaban allí el día anterior se agacharon temiendo que volvieran a salir volando. Y encima, las habían arreglado la noche anterior. Por suerte, las puertas no se desprendieron y, cuando Eina levantó la vista de su escritorio, vio que quienes no habían estado allí el día anterior durante el incidente miraban confundidos a los que se habían agachado. Nerviosos y avergonzados, todos se enderezaron y miraron para ver quién había pateado la puerta. Golpe. Esta vez, todos en el gremio dieron un respingo al oír el estruendo de las botas contra el suelo. Al mirar hacia adelante, se quedaron paralizados al ver quién estaba en la puerta. Era un hombre completamente ataviado con armadura. Llevaba grebas y rodilleras sobre botas marrones, con los bajos de sus pantalones negros metidos dentro de las botas. Su brazo izquierdo estaba completamente protegido con una hombrera. La parte superior de su brazo derecho estaba ligeramente protegida en comparación con el izquierdo, mientras que el resto del antebrazo estaba cubierto por un guante marrón claro. El resto de su cuerpo estaba cubierto por una sobrevesta azul con detalles dorados, que le conferían un aire noble. Observando con atención, algunos podían distinguir una cota de malla bajo la sobrevesta, aunque nadie sabía que tras ella se ocultaba una armadura de cuero que cubría todo el torso del hombre y que llevaba sobre la cota de malla. Además, una placa de acero que cubría el pecho se extendía sobre la armadura de cuero y quedaba oculta por la sobrevesta, sujeta por multitud de cinturones y con una variedad de bolsas colgando de la cintura. Finalmente, para completar el conjunto de armadura, se colocaba un casco de caballero sobre la cabeza, sujeto firmemente para que no girara ni se cayera, ocultando así el aspecto del hombre. Con pasos audaces y seguros que le daban un aire bastante arrogante, el hombre blindado se acercó al mostrador de los asesores del gremio y se detuvo justo donde estaba Eina. Eina no se sorprendió demasiado al ver al hombre con armadura. Aunque raro, algunos aventureros a veces se cubrían con armadura, como el hombre que tenía delante. Era aún más raro que un aventurero llevara casco, ya que una de las principales razones para convertirse en aventurero era ganar fama, y por lo tanto, era necesario que se viera el rostro de la persona para ser conocida y reconocida si llegaba a alcanzar la suficiente notoriedad. Sin embargo, el hombre que ahora la observaba era diferente. El aura que emanaba, para ser sincera, era francamente aterradora. Además, no estaba segura de si era su imaginación, pero juraría haber visto un ojo rojo brillante que salía de la pequeña hendidura donde deberían estar los ojos del hombre. ¿Puedo ayudarle? Eina llevaba ya bastantes años siendo consejera del gremio, por lo que se consideraba una profesional experimentada. Sin embargo, bajo la mirada intimidante del hombre con armadura que tenía delante, no pudo evitar tartamudear como una novata hablando con su primer aventurero. Señorita Eina, cálmese. Por primera vez desde su llegada, el hombre habló y salió una voz que la medio elfa reconocía bastante bien. Esa voz. Belle. Ante la pregunta de Eina, Belle, ahora identificado, asintió con la cabeza cubierta por el casco mientras el aura que había proyectado antes se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera estado allí, dejando a Eina aún más confundida. ¿Qué? Eina se quedó sin palabras mientras observaba de arriba abajo el nuevo aspecto de Belle.
Finalmente, la mestiza de elfo logró encontrar las palabras y habló. Belle, ¿qué es todo esto? Es una armadura, dijo Belle sin rodeos, hablando como si fuera lo más obvio del mundo, que en realidad lo es, aunque ese no era el significado que le daba el medio elfo. Quiero decir, ¿de dónde sacaste todo esto? Señaló la armadura que llevaba Belle. Esto. Sin contar la sobreveste, una armadura completa era bastante cara. Belle aún era un aventurero novato, así que no debería tener dinero para comprar un conjunto tan ostentoso. Lo encontré, respondió Belle inmediatamente. Eina lo miró con incredulidad. ¿Lo encontraste? Él asintió. Sí. ¿Lo encontraste? O sea, que encontraste un conjunto completo de armadura tirado por ahí. Asintió de nuevo. Sí. En ese momento, todos en el gremio lo miraban incrédulos. ¿Quién iba a creer que una armadura completa estuviera tirada en el suelo y que el chico simplemente la hubiera cogido? Sin que nadie lo supiera, Belle decía la verdad, en más de un sentido. Sintiendo que si seguía interrogando al chico, adolescente. Dios, eso aún era confuso, solo terminaría con dolor de cabeza, decidió intentar con otra pregunta. ¿Por qué decidiste venir con todo esto? Preguntó, señalando de nuevo la armadura que llevaba Belle. Seguramente el chico, adolescente. ¿Sabes qué? Ella seguiría llamándolo chico. A pesar de su estirón, seguía teniendo 14 años, ¿no? Sabía que sería difícil que lo reconocieran si se cubría el rostro. Me brindará mejor protección, respondió Belle de inmediato. ¿No fuiste tú quien dijo que tuviéramos cuidado en la mazmorra? Sí, se lo dijo al chico. Y, sin duda, la armadura que llevaba Belle parecía bastante resistente y, por lo tanto, le proporcionaría una gran defensa contra los monstruos de la mazmorra. En contra de la lógica de Belle, Eina dejó de hablar de su nueva armadura y decidió cambiar de tema. Entonces, Belle, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Para empezar, dijo Belle, extendiendo la mano hacia una de sus muchas bolsas, sacó una pequeña bolsa que contenía balis y la colocó sobre el mostrador. Esto es para el equipo que compré en el gremio. Cuando alguien se iniciaba como aventurero, si no tenía armas ni armadura propias, podía comprar equipo en el gremio. Según cuánto estuviera dispuesto a pagar, podía conseguir armas como una espada o una daga, armadura y un kit con algunas pociones, un pequeño botiquín de primeros auxilios con vendas y un gancho. Incluso tenían mapas de los pisos de la mazmorra, aunque la mayoría de los principiantes apenas les prestaban atención, prefiriendo explorarla a ciegas. En opinión de Eina, era algo absurdo, pero claro, el gremio no tenía un mapa de todos los pisos. Quizás por eso la mayoría de los aventureros nunca compraban mapas. Cuando Belle empezó, trajo equipo del gremio, concretamente la armadura y la daga que conservó hasta ayer. No tenía suficiente dinero entonces para comprar las pociones y el kit, pero parece que ha reunido lo suficiente para saldar su deuda con el gremio. Eina revisó la bolsa para ver si contenía la cantidad que Belle debía al gremio, asintió y se la entregó a uno de sus compañeros de trabajo antes de volverse hacia Belle. ¿Hay algo más? Sí. ¿Sabes dónde puedo comprar armas? Eina se sorprendió un poco por la rapidez de la pregunta de Belle, pero rápidamente se recompuso y respondió a su acusación. Sí, mencionaste que tu daga se rompió durante tu encuentro con el Minotauro. Si buscas comprar un arma nueva, sabrás que el gremio regala armas a los nuevos aventureros. Sin embargo, si eso no te convence, te sugiero que vayas al cuarto piso de la Torre de Babel. Allí encontrarás armerías. Ahora que Eina lo piensa, a pesar de que Belle lleva medio mes como aventurera, aún hay muchísimas cosas que Belle desconoce sobre horario. Quizás debería tomarse un tiempo libre del trabajo para ayudar a su protegida a familiarizarse con el entorno. Cuarto piso, entendido. Bella sintió, girando la cabeza para mirar hacia afuera. ¿Necesitas algo más? Preguntó Eina, aunque sentía que ya había atendido todas las necesidades de Belle. Resulta que su acusación aún no había terminado. ¿Cuál es el precio de un kit de aventurero y un mapa de la mazmorra? Eina parpadeó sorprendida ante la pregunta de Belle. ¿Quería tanto un kit de aventurero como un mapa? Sin duda quiere estar preparado antes de entrar hoy en la mazmorra, pensó Eina, pero no pudo evitar sonreír al ver a su pupilo. Por fin le hacía caso. Quizá su encuentro con el Minotauro le había servido de algo. ¿Pasa algo? Preguntó Belle, intrigado por la repentina sonrisa del medio elfo. Oh, no es nada, dijo Eina, intentando disimular su sonrisa, aunque ésta se le quedó grabada mientras respondía a la pregunta de Belle. El kit de aventurero cuesta lo mismo que comprar un arma y armadura en el gremio. 3000 balis.
Si también quieres pociones, son 2000 valis más, aunque te recomiendo comprarlas en tiendas especializadas. Son mucho más efectivas que las que da el gremio. En cuanto a los mapas de la mazmorra, depende de cuántos pisos pienses explorar. Por ejemplo, si piensas volver al 5.º piso, algo que te desaconsejo encarecidamente hasta que seas más fuerte, podemos darte un mapa de ese piso. Cada mapa cuesta 1000 valis. Bello, con el índice y el pulgar bajo la barbilla, tarareaba para sí mismo, sin duda pensando si debía comprar los objetos. A decir verdad, Eina quería que Bello los tuviera, pues sin duda le serían útiles a la larga. El simple hecho de que Bello los hubiera mencionado para ver si podía comprarlos llenaba de alegría a la medio elfa, al ver cómo su protegido tomaba medidas para aumentar sus posibilidades de supervivencia en la mazmorra. ¿El gremio vende escudos a los novatos?, preguntó Bello de repente. ¿Escudos?, repitió Eina, y Bella sintió. No lo creo. Ya veo. Entonces tomaré la espada que el gremio regala a los principiantes. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Es posible comprar solo el botiquín de primeros auxilios y el gancho de escalada?, preguntó Bella tras pensarlo un poco. Eina volvió a parpadear mirando a su protegido. De entre las pociones y los mapas, ¿quería el botiquín de primeros auxilios y el gancho? Al ver su confusión, Bella le explicó. Si compro un botiquín y algunos mapas, no me alcanzará el dinero para la espada. No pienso bajar mucho, así que por ahora no necesito mapas. Con esta armadura, no me preocuparé por sufrir heridas graves, así que no necesitaré pociones. Pero las heridas, por leves que sean, pueden ser mortales, así que llevaré el botiquín. En cuanto al gancho, existe la posibilidad de que me caiga por un precipicio o borde, así que me puede ser útil para salvarme. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ante los sólidos razonamientos de Bella, Eina solo pudo mirarlo fijamente y asentir en silencio. El chico expuso tantos argumentos válidos que dejó atónita a la medio elfa. Eina tardó un momento en descongelarse. Volvió a la parte de atrás con los objetos que Bella le había pedido. Serán 2500 valis. Tanto el botiquín de primeros auxilios como el gancho costaban 500 valis, mientras que la espada costaba 1500 valis. Era una simple operación matemática. Tras reunir el dinero justo, Bella dejó las monedas sobre el mostrador antes de coger sus pertenencias. Guardó el botiquín en una de las bolsas y sujetó la cuerda y el gancho al cinturón. Después, tomó la espada, que venía con su vaina, y se la colocó en el costado izquierdo de la cintura. Comprobando que todo estuviera en orden y bien sujeto, Bella sintió satisfecho antes de volver a mirar a Eina. Gracias, Eina. Volveré otro día por los mapas. Eina asintió en silencio una vez más y observó cómo Bella se daba la vuelta y se marchaba, con un paso a la vez audaz y seguro, todo lo contrario de cómo solía ser. Chocar. Eina hizo una mueca cuando, un minuto después de que Bella abandonara el gremio, las puertas que había pateado se desprendieron de sus goznes. La mestiza sintió un ligero tic en el ojo izquierdo al saber que el coste de arreglar la puerta saldría de su sueldo, otra vez. Cuando era joven e ingenuo, la emoción lo invadía casi todo el tiempo. Se emocionó al llegar a horario. Se sintió emocionado y agradecido con Estia cuando lo acogió en su familia, a pesar del rechazo de tantos otros. Se emocionó al adentrarse por primera vez en la mazmorra. Sí, era un chico muy inquieto por aquel entonces. Pero ya no era el mismo. Mientras caminaba por la calle, sus pasos denotaban una seguridad que su yo más joven no poseía. Su forma de pasar junto a otros aventureros podría hacer pensar que era arrogante, pero nada más lejos de la realidad. Bajo su yelmo, los ojos de Bella se movían en distintas direcciones, escudriñando el entorno. Su estancia en Lordran lo había vuelto desconfiado de cualquier lugar, por muy seguro que pareciera. Si lo llamaban paranoico, lo tomaría como un cumplido. Al fin y al cabo, era precisamente su paranoia la que le había evitado morir tantas veces como debería durante su viaje como no muerto. Entonces, ¿por qué no seguiste la sugerencia de la señorita Ina de ir a comprar un arma a la Torre de Babel? En su mente, la voz que coincidía con la suya habló. Bella no pudo evitar preguntarse hasta qué punto estaba perdido para que esa voz aún lo oyera. Dijo que el 4.º piso, respondió Bella mentalmente mientras miraba hacia la enorme torre a solo unas cuadras de distancia. Subir tantas escaleras me llevaría demasiado tiempo. Así que opté por comprar el que el gremio ofrecía a los novatos para ahorrar tiempo. Sujeta a su cintura llevaba la espada que le había comprado a Ina. Era una espada corta de una mano.
Sin duda, tenía mejor aspecto que su daga anterior, aunque sabía que contra oponentes más fuertes la hoja se rompería. Eso significaba que tendría que tener cuidado con qué tipo de monstruos luchaba una vez que llegara a la mazmorra. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Belle se detuvo en seco, llevando la mano derecha hacia su espada mientras volvía la vista hacia la Torre de Babel. Una sensación desagradable lo invadió de repente. No era sed de sangre. Lo sabría tras haberla experimentado cara a cara en repetidas ocasiones. La única forma de describirlo era que un poderoso enemigo lo acechaba. Alguien nos está observando. La voz en su cabeza llegó a la misma conclusión que él. Belle dedujo que la sensación provenía de la Torre de Babel. A medida que alzaba la cabeza, la sensación se intensificaba, lo que significaba que quien lo observaba se encontraba en algún lugar de los altos niveles de la torre. No, incluso más arriba. Era como si lo observara desde lo más alto del cielo, de donde provenían los dioses. Pero en cuanto Belle llegó a esta conclusión, la sensación de ser observado se desvaneció. Disculpe. En un abrir y cerrar de ojos, Belle se giró, desenvainó su espada y la blandió. Cortando el aire, la hoja de la espada de Belle se detuvo justo antes de poder cortar el cuello de una muchacha humana. Era casi de la misma altura que Belle. No, un par de centímetros más baja. La chica tenía el pelo gris azulado recogido en una coleta con un pequeño nudo. Sus ojos eran del mismo color que su pelo y tenía la piel suave, de un tono melocotón claro. Vestía una blusa blanca y una falda larga color verde hoja hasta la rodilla, con un delantal corto ligeramente largo alrededor de la cintura. También llevaba unas botas marrones sobre medias negras. El cabello de la chica ondeó por la presión del aire al detenerse el golpe de Belle. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y su cuerpo se quedó rígido mientras su mirada, nerviosa, se dirigía a la espada que colgaba de su cuello. Al darse cuenta de lo que acababa de hacer, Belle reaccionó y rápidamente apartó su espada de la chica. Perdóname, yo. Antes de que Belle pudiera disculparse, se oyó el sonido de metal volando por el aire. Por instinto, Belle se agachó y rodó hacia atrás, esquivando lo que le lanzaron, aunque notó que, incluso si no se hubiera movido, casi le habría dado, antes de ponerse de pie de nuevo y girar, adoptando una postura de combate. Piernas separadas, brazo izquierdo alzado frente a él y espada apuntando hacia adelante. Lo único que faltaba era que Belle no llevaba escudo, lo que le daba un aspecto bastante torpe. Se podría decir que su postura era icónica, aunque Belle no lo percibía. Necesito conseguir un escudo más tarde, pensó Belle, sintiéndose aún incompleto incluso con su armadura puesta, antes de mirar lo que le habían arrojado. Era un cuchillo de cocina. Parpadeando, Belle se giró para ver de dónde había salido y se encontró frente a un pub. Era un edificio de 2 plantas con un tejado que sugería la presencia de un desván. El edificio era de ladrillo y madera, y un letrero en lo alto decía, anfitriona de la fertilidad. En la entrada de la taberna había un grupo de chicas con el mismo uniforme que la chica de antes. Había desde humanas hasta mujeres gato e incluso una elfa. En el centro se alzaba una mujer alta con el mismo atuendo, pero en azul. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta y el brazo extendido, indicándole a Belle que ella había sido quien le había lanzado el cuchillo. El hecho de que lo hubiera lanzado de tal forma que no le habría dado si él no se hubiera movido le hizo comprender a Belle que el lanzamiento del cuchillo había sido un acto de intimidación, un intento de ahuyentarlo. La mujer, retirando el brazo, y las chicas que estaban a su lado fulminaron con la mirada a Belle, mientras el elfo revisaba a la chica humana a la que casi decapitaba antes de que ella también lo fulminara con la mirada. Empiezo a pensar que deberíamos haber hecho un mayor esfuerzo para conseguir un escudo. Bella sintió a la voz en su cabeza, pero no se dejó llevar por el pánico. Sí, las chicas y la mujer que lo miraban fijamente eran fuertes. No se dejaría engañar por su vestimenta. Pero tampoco era la primera vez que se veía superado en número. Para entonces, los aventureros y los lugareños ya se habían dispersado, dejando a Bella solas con las mujeres enfadadas. Viendo que nadie iba a hablar, Bella decidió romper el hielo. ¿Puedo ayudarlo? Sí, puede, dijo la mujer con voz potente. Era evidente que era la dueña del pub y la más fuerte de las chicas que trabajaban allí. ¿Me podría decir por qué casi decapita a uno de mis empleados, señor? Belle volvió a mirar a la chica a la que casi había herido antes de volverse hacia la mujer. Perdóname, me ha sorprendido. ¿Y tu primer instinto fue decapitarla? No me gusta que me sorprendan por la espalda, dijo Belle de una manera que debería haberlo explicado todo, pero no lo hizo, ya que la mujer continuó mirándolo fijamente.
Por favor, cálmense todos, dijo finalmente la chica a la que Belle casi había matado, intentando tranquilizar a todos antes de acercarse al no muerto. Aún nerviosa, le entregó una piedra mágica. Siento haberte asustado. Solo intentaba llamar tu atención porque se te cayó esto. ¿Una piedra mágica? Belle arqueó una ceja por debajo del casco. Estaba seguro de haber intercambiado todas sus piedras mágicas ayer. La posibilidad de que se le cayera alguna era mínima, pues se había asegurado de llevar todo su equipo bien sujeto. Desde detrás de su casco, Belle entrecerró los ojos con recelo hacia la chica. Oye, no hace falta que la mires así. Básicamente nos está regalando dinero, ¿por qué no aceptarlo? Belle quiso replicar, pero la voz tenía razón, ¿o acaso su subconsciente le decía que se calmara? En fin. Relajó su postura, enfundó su espada y aceptó la piedra mágica de la muchacha. Gracias. Lamento haber reaccionado como lo hice antes. Oh, no. No pasa nada, fui yo quien los sorprendió por la espalda, dijo la chica, haciendo una reverencia en señal de disculpa, mientras las demás mujeres finalmente se relajaban también, aunque seguían vigilando atentamente a la no muerta. Tras intercambiar disculpas, la chica comenzó a mirar a Belle de arriba a abajo, sin duda fijándose en la armadura que llevaba puesta. Él no le llamó la atención por mirarlo fijamente. Eina había hecho lo mismo cuando él visitó el gremio antes. ¿Eres una aventurera? Pregunta, aparentemente insegura. Sí, respondió Belle con frialdad. ¿Vas a la mazmorra tan temprano? Pregunta. Eran poco más de las 5, así que, como ella dijo, era bastante temprano por la mañana. Cuanto antes, mejor, dijo Belle. Cuanto antes entrara en la mazmorra, antes podría empezar a ganar dinero y a buscar a Chester. ¿Ya desayunaste? No, respondió Belle rápidamente. Era un no muerto. No necesitaba comida. Además, sus papilas gustativas estaban destruidas, así que comer no tenía sentido. ¿Eh? Eso no está bien. ¿No sabes que el desayuno es la comida más importante del día? Estaré bien. La chica tarareaba para sí misma, mirando a Belle con recelo, cuando de repente sus ojos brillaron con una idea antes de entrar corriendo al pub y desaparecer dentro. Confundido, Belle miró a las otras mujeres, que se encogieron de hombros. Poco después, la chica regresó con una pequeña cesta en la que Belle pudo distinguir pan y queso. Acercándose a él, le ofreció la cesta. Si no le importa, por favor, tome esto. Como la taberna aún no está abierta, no es una comida completa, no puedo soportarlo, dijo Belle casi de inmediato, sorprendiendo tanto a la chica como a los demás trabajadores. Este es su desayuno, ¿verdad? No puedo aceptar algo así. Belle siempre se había sentido incómodo al recibir gestos de amabilidad. Incluso después de su experiencia en Lordran, esa pequeña parte de él seguía presente. Simplemente, su naturaleza era más propensa a hacer amabilidad que a recibirla. La chica siguió mirando a Belle con sorpresa antes de que una sonrisa, casi burlona, apareciera en su rostro. Señor aventurero, ¿está usted diciendo que rechaza mi acto de bondad? Si me permiten ser franco, sí, dijo Belle, sorprendiendo una vez más tanto a la chica como a sus compañeros. Era como si esperaran que Belle actuara de otra manera, pero así era él, incluso antes de convertirse en un no muerto. Aunque, si aún fuera el mismo de antes, probablemente se sentiría nervioso ante la sonrisa de la chica. Era muy guapa, eso sí lo admitía. La niña, parpadeando sorprendida una vez más, se recompuso, sonrió dulcemente y prácticamente le metió la cesta en las manos a Belle. Por favor, señor aventurero, se lo ruego. Si ignorara a una persona hambrienta, me sentiría culpable. Pero no lo necesito. Gritó Belle prácticamente para sí mismo. Si aún conservara el sentido del gusto, tal vez habría cogido la cesta, pero como no lo tenía, no tenía motivo alguno para hacerlo. Al ver que Belle, con su armadura, seguía sin coger la cesta, intentó un enfoque diferente. ¿Qué te parece esto entonces? Una coincidencia de intereses. Yo perderé algo, pero tú comerás. A cambio, ¿podrías venir a cenar esta noche al pub donde trabajo? Belle arqueó una ceja por debajo del casco, procesando la frase que la chica había dicho antes de comprenderla del todo. Y si a eso le sumamos su actitud y su sonrisa, eres bastante astuta, ¿verdad? Comentó Belle mientras le quitaba la cesta a la niña. No tengo ni idea de a qué se refiere, señor aventurero, dijo la chica con una sonrisa inocente. Una sonrisa divertida apareció en el rostro de Belle, aunque nadie podía verla, por supuesto, debido a su casco. Nos vemos esta noche, señor aventurero. Quizás, dijo Belle, girándose para marcharse, pero se detuvo y volvió hacia la chica.
Bello Cranel. HM. Mi nombre. ¿Puedo saber el suyo? Sonriendo de nuevo, la chica finalmente se presentó. Mi nombre es Sir Flora. Bueno, entonces, Sir, tal vez nos veamos esta noche. Tal vez. Que tengas buenas aventuras, Belle. Se despidió con la mano mientras Belle se daba la vuelta y continuaba su camino hacia la mazmorra. ¿Quién sabe cuánto tiempo hace que me convertí en aventurero? Pensó Belle mientras cargaba la cesta de pan y queso. No quería desperdiciar la comida, pero comérsela también sería un desperdicio. Estaba atrapado en un círculo vicioso. Pero ya se ocuparía de ello más tarde. No sabía cuántos años habían pasado desde que se adentró en la mazmorra. ¿Años? ¿Siglos? El tiempo era confuso en Lordran, así que Belle no tenía ni idea. Quizás debería comprarse un reloj más tarde. Por lo que recordaba hasta el momento y el breve tiempo que había estado allí ayer, era imposible saber la hora en la mazmorra. Claro que eso nunca le había preocupado a Belle gracias a su experiencia en Lordran, pero ahora las cosas eran distintas. Estaba de vuelta en casa, con una diosa esperándolo. Sus sentimientos hacia los dioses no eran positivos, debido, una vez más, a su experiencia como no muerto. Pero Estia era diferente. Era bondadosa por naturaleza, de eso estaba seguro. Belle valoraba eso, porque en Lordran había muy poca bondad. Quizás se las dé a Estia, pensó Belle, mirando la cesta que tenía en las manos antes de encogerse de hombros. Ya lo pensaría después. Ahora mismo, tenía una mazmorra que explorar y un bastardo enmascarado que atrapar. Ya era entrada la noche y el pub conocido como la anfitriona de la fertilidad estaba a rebosar. Dejando a un lado su nombre un tanto peculiar, el local rebosaba vida y alegría. Diversos aventureros llenaban las mesas, comiendo y bebiendo a sus anchas, además de coquetear con las numerosas camareras que iban y venían sirviendo comida y bebida. La decoración y el estilo del interior le daban un aire acogedor, aunque seguía siendo un bar. Sir, como muchos de sus compañeros, trabajaba sin descanso. Con 2 bandejas en las manos, entregó el pedido de cerveza y pescado a un aventurero antes de dirigirse rápidamente a otra mesa para servir 2 jarras de cerveza a otros 2 aventureros. Una vez terminado, regresó al mostrador donde otro pedido la esperaba. Su amigo Ryu se adelantó y se llevó la bandeja antes de que llegara otro pedido. Al mirar a su alrededor, vio que solo aventureros llenaban las mesas del pub. Dada su cercanía a la Torre de Babel, era el lugar perfecto para que los aventureros se relajaran tras un largo día en la mazmorra. Esto era una de las muchas cosas que a Sir le gustaban de su trabajo. Los aventureros que venían siempre tenían historias interesantes que contar sobre sus experiencias en la mazmorra. Ella no era aventurera, así que las historias que contaban los aventureros al venir le resultaban aún más interesantes. Y hablando de aventureros, ¡bam! Sir casi deja caer el plato que sostenía al dar un respingo del susto al oír la puerta del edificio abrirse de golpe, como si alguien la hubiera derribado a patadas. Al girarse, miró para ver quién había llegado y, al igual que todos los demás en el edificio, se quedó paralizada. Era aquel aventurero con armadura que Sir había conocido esa mañana, Bello Cranel, si no recordaba mal. Seguía llevando la misma armadura de antes, casco incluido, pero brillaban mucho menos que esa mañana, incluso bajo las luces. Además, un ligero olor a sangre era perceptible al acercarse lo suficiente, aunque no tenía ni una sola herida. Sir dedujo después que ese olor provenía de monstruos abatidos, lo que significaba que Belle debía de haber luchado mucho para conservar ese rastro. «Estoy aquí», dijo Belle con ese tono casi impasible. Sir conocía bien ese tono, aunque el de Belle le resultaba interesante. Si tuviera que adivinar qué lo diferenciaba de los demás, diría que parecía cansado. Tras descongelarse, Sir se dirigió rápidamente hacia lo que le interesaba últimamente. «Belle», le gritó, captando la atención del aventurero blindado. «Señor». «Bienvenido. Me alegra que hayas podido venir». «Casi pensé que no vendrías esta noche», dijo Sir con una sonrisa que habría derretido el corazón de más de un hombre. Belle, por otro lado, no parecía afectado en lo más mínimo, ya que su casco le ocultaba el rostro y, por lo tanto, sus expresiones. «Bueno, en realidad no tenía pensado venir, pero la diosa a la que sirvo me dijo que tenía que cenar sola esta noche porque me habían invitado a una fiesta. Como no tenía nada mejor que hacer, pensé que mejor venía. Así que estaba allí simplemente porque le apetecía». Sir se encogió de hombros mentalmente. Estaba allí y eso era lo único que importaba. «Bueno, me alegro de que hayas venido igualmente», dijo Sir antes de darse la vuelta y gritar. «Tenemos un cliente».
Tras gritar eso, condujo a Bella hasta un asiento en la barra, justo en la esquina que formaba una L ubicado en la esquina. Si Bella se reclinaba, su espalda casi tocaba la pared. Al estar el asiento en la esquina, no había otro junto a él, por lo que nadie se acercaría. Sir había reservado ese lugar para Bella por si acaso venía, y, por suerte, así fue. Ella misma lo había elegido para que no tuviera que preocuparse por las miradas ajenas y pudiera disfrutar de su comida. Aunque, debido a la armadura, ya atraía algunas miradas. Vaya, si no es el señor Knight. En cuanto Bella se sentó, su jefa, mamá mía, apareció al otro lado del mostrador. Al verla, Sir volvió al trabajo, aunque se mantuvo a cierta distancia para escuchar la conversación entre su jefa y Bella. Así que, ¿decidiste venir? Bella se encogió de hombros. No tenía nada mejor que hacer en este momento. Luego miró a su alrededor, inspeccionando el lugar. Este sitio se ve bien. Muchas gracias. Este edificio me lo regaló un amigo, pero yo hice casi todo el trabajo de acondicionarlo hasta que quedó impecable y listo para abrir, dijo Mia, mirando con orgullo el lugar antes de volverse hacia Bella y agitar la mano frente a su rostro. No puedo decir lo mismo de ti. Todavía huelo a sangre. ¿Un día duro en la mazmorra? He matado a muchos monstruos, respondió Bella con su tono impasible. Parecía que estaba haciendo un informe. ¿En serio? Entonces espero que hayas ganado mucho dinero porque te seguiré trayendo comida. Por favor, no, mi familia es bastante pobre, respondió Bella de inmediato, haciendo reír a Sir, que había estado escuchando. A pesar de la negativa de Bella, mamá mía fue y dejó caer un gran plato de pasta sobre la mesa. Bella suspiró y se llevó una mano al casco, llamando la atención de Sir, que por fin iba a ver cómo era. Pero para su disgusto, Bella simplemente levantó la parte inferior del casco, dejando al descubierto su boca, ya que la parte que levantó le ocultaba los ojos, impidiendo así que Sir viera su rostro. ¿No te vas a quitar el casco?, preguntó mamá mía, expresando sin saberlo los pensamientos de Sir. No, respondió Bella rápidamente. ¿Y por qué no? Por motivos de seguridad, dijo. Nunca se puede ser demasiado precavido con el entorno. ¿No estás siendo paranoico? Mi profesor me dijo una vez, mejor ser paranoico que ingenuo e ignorante. Bueno, supongo que puedo entender la lógica de eso, dijo mamá mía antes de cambiar de tema y volver a centrarse en otros pedidos. Así que parece que Bella era bastante precavido, observó Sir. Eso podría explicar su comportamiento esta mañana. Había que ser muy paranoico para desenvainar una espada al asustarse. Y por la velocidad con la que la blandía, Bella debía de ser bastante fuerte, lo cual desconcertaba a Sir. Si era fuerte, seguramente sería famoso, pero al observar a los aventureros a su alrededor, solo vio miradas que le indicaban que era la primera vez que veían a alguien como Bella. Sir se secó el sudor de la frente y miró a su alrededor para ver cómo estaba el lugar. Al ver que todo parecía normal, decidió regresar junto a Bella, acercó un taburete y se sentó a su izquierda. Él estaba a mitad de su plato de pasta y, en algún momento, había pedido una cerveza. ¿Te lo estás pasando bien?, preguntó Sir. Tras un momento para masticar y tragar, Bella habló. Bueno, la comida está buena y el servicio es mejor de lo que esperaba. Así que sí, me lo estoy pasando bien. Pero, ¿no se supone que deberías estar trabajando ahora mismo? Sir restó importancia a la pregunta con un gesto. La cocina está un poco ajetreada, pero las otras camareras se encargan de todo. Además, parece que las cosas se están calmando un poco, así que tengo algo de tiempo libre. ¿Puedo? Sir le lanzó a su jefa una mirada suplicante. Mia pareció dudar, probablemente aún molesta por el incidente de la mañana. Sir lo había superado hacía tiempo, pero las demás seguían dándole vueltas al asunto, a juzgar por las miradas furtivas que le dirigían a Belle. Con un asentimiento a regañadientes, Mia le dio permiso a Sir, pero sin dejar de vigilar a Belle. Gracias. HM. Sir se volvió hacia el aventurero blindado que había hablado de repente. Por esta comida de esta mañana. Ah, eso es lo que quería decir. Ella sonrió. No. Que hayas venido valió la pena mi estómago vacío. ¿No querrás decir que valió la pena obligarme a venir aquí a gastar dinero?, preguntó Bella la chica con aire de saberlo todo. La pasta que estaba comiendo era bastante cara. Costaba 300 balis. Sir simplemente se ríe entre dientes ante la pregunta de Bella e inclina un poco la cabeza. Lo siento. Desde debajo de su casco, Bella dejó escapar un gruñido desconcertado, probablemente sin estar seguro de si Sir era sincera en su disculpa, pero decidió dejarlo pasar para charlar.
¿Qué me puedes contar sobre este lugar? Bueno, seguro que ya lo habéis adivinado, pero mamá mía es la dueña de este pub. De hecho, ella misma fue aventurera y obtuvo permiso de su dios para retirarse antes de abrir el negocio. Todas las empleadas son mujeres, y mamá mía estaba dispuesta a aceptar a aquellas con un pasado dudoso. Por eso es muy querida y respetada. ¿Te pasa lo mismo? Preguntó Belle. Sir niega con la cabeza y responde. Trabajo aquí por las excelentes condiciones laborales. Somos muy populares entre los aventureros debido a nuestra ubicación, así que todos los días hay mucho trabajo. Además, el sueldo es bueno por eso. Belle dejó de comer de repente y se quedó mirando a la chica en silencio. La tensión creció hasta tal punto que Sir se puso nervioso bajo la mirada del aventurero con armadura, y parecía que Mia y los demás se preparaban para actuar si algo sucedía, hasta que finalmente habló. La codicia desmedida algún día te llevará a la ruina. Sir parpadeó confundida ante la seriedad de Belle hasta que comprendió sus palabras y le dio un puñetazo en el brazo, algo de lo que pronto se arrepintió, ya que ahora se cubría la mano debido a que la armadura de Belle era más resistente de lo que esperaba. No es así, dijo Sir mientras se acariciaba la mano. Hay mucha gente reunida aquí, y donde se reúne la gente, puedo aprender muchas cosas diferentes. Al girar la mirada para observar a su alrededor, Sir pudo ver muchas cosas sucediendo en el pub. Un enano intentaba ligar con algunas camareras, la gente se relamía al ver a Ryu, un par de humanos bestia juntaban sus mesas para hablar con más comodidad y, al fondo, dos hombres echaban un pulso. En resumen, el ambiente era muy animado. Todos bebían con pasión, levantando sus jarras con las mejillas sonrojadas. Era una escena a la que Sir ya se había acostumbrado. Comparado con este tipo, Sir se volvió hacia Belle. En algún momento, había pedido otra jarra de cerveza. Aunque no podía verle la cara, por el tono de su voz, cuando no resonaba dentro del casco, supuso que Belle era bastante joven, probablemente de su edad. Sir bebía poco porque aún era joven, pero por lo que parecía, Belle ni siquiera estaba borracho. Bueno, es así. Conocer gente nueva se ha convertido en mi interés y pasatiempo. ¿Cómo decirlo? Me emociona. Escuchar todas las historias y experiencias de los aventureros que pasaron por aquí, la emocionaba. Creo que entiendo cómo te sientes, dijo Belle de repente, con un tono nostálgico. Esto, por supuesto, llamó la atención de Sir hasta que un grupo de personas entró y se armó un revuelo. Al volverse para ver qué sucedía, vio a un grupo conocido de aventureros. Un payún, dos amazonas, un hombre lobo, un elfo, un enano y muchos más que los seguían. Por supuesto, la principal atracción era una humana. Cabello rubio que brillaba como el oro, ojos del mismo color, una figura esbelta que muchas mujeres envidiarían, y sobre ella, una armadura de batalla blanca y negra, cubrebrazos negros y botas azules altas. Sobre su cabeza llevaba un casco, probablemente parte de su armadura que no se había quitado del todo. Mira, es la familia Loki, la matagigantes familia, ¿no son estos todos sus miembros más importantes? Incluso la princesa Espada está con ellos, mientras los demás cuchicheaban entre sí, una de las camareras dio la bienvenida al numeroso grupo y los condujo a un amplio espacio situado justo en diagonal a donde estaban Sir y Belle. Sin duda, habían reservado ese sitio con antelación. ¿A qué viene todo este alboroto? Preguntó Belle de repente, mirando por encima del hombro para ver qué lo estaba causando. Es la familia Loki, respondió Sir. Así que esos son los de la familia Loki, reflexionó Belle mientras observaba al numeroso grupo, sin duda con curiosidad. Sir no podía culparlo. La familia Loki era una de las familias más importantes de Horario, solo superada por la familia Freya. Son clientes habituales de nuestro pub. A su diosa le encanta este lugar, explicó Sir señalando al grupo. De hecho, esa pelirroja de allí es ella, aunque no lo crean. Vestida con pantalones cortos vaqueros y una camiseta que dejaba ver su ombligo, la diosa conocida como Loki tenía un aspecto de marimacho. Su cabello rojo estaba recogido en una coleta con un lazo negro y sus ojos rojos estaban cerrados, dándole un aire de zorro, lo que hacía pensar que era toda una embaucadora, algo lógico dada su naturaleza. Bien hecho, buen trabajo en la expedición a la mazmorra. Hoy es un festín, así que empiece la fiesta. Salud. Salud. Y así, la comida empezó a fluir, las bebidas a correr y las voces se mezclaron en el aire, convirtiéndose en una sola con todos los presentes en el pub. Capitán, le ayudaré a reabastecerse. ¿Me haces beber tan rápido? ¿Qué piensas hacerme cuando esté borracho? Los platos aquí están tan ricos como siempre. Gareth. Comparemos nuestra capacidad para beber.
HMPH. Claro, ya verás cómo te hago beber hasta caer rendido. Por cierto, quien gane tendrá derecho a disfrutar de los pechos de Rivera. Entonces yo también participaré. Yo también participaré. Yo también. Yo también. Son un grupo bastante ruidoso, comentó Belle mientras observaba cómo el grupo se volvía aún más bullicioso. Supongo que sí, dijo Sir, riendo levemente hasta que notó que la mirada de Belle se detenía en la familia Loki. Una sonrisa maliciosa apareció en los labios de Sir mientras se acercaba al no muerto y le preguntaba. ¿Ves algo que te guste? Eso lo devolvió a la realidad. ¿HM? ¿Es la princesa de la espada? Pregunta Sir, señalando a la mujer en cuestión. Es muy bella, incluso yo lo admito. Pero yo que tú tendría cuidado, tiene muchos admiradores. ¿Princesa espada? Belle ladeó la cabeza confundido, pillando a Sir desprevenida. La princesa espada. Belle la mira de nuevo, confundida. Ya sabes, Ice Wallenstein. ¿Quién? Vale, ahora Sir estaba preocupado. La rubia de blanco de allí, Sir tuvo que señalar para asegurarse de que no se confundiera. Ella. Bueno, admito que es muy guapa, pero no la estaba mirando específicamente. ¿Entonces qué mirabas? Preguntó Sir, con genuina curiosidad. Acababa de decir que la princesa espada era hermosa, un comentario común, pero no parecía estar enamorado, a diferencia de muchos otros que admiraban a la espada china rubia. Solo estaba viendo a la familia Loki en general, respondió Belle con una expresión nostálgica a pesar de tener el rostro medio cubierto. Verlos así me recordó un tiempo que pasé con mis amigos. ¿Ah, sí? ¿Me podrías contar más? Preguntó Sir, con la curiosidad de nuevo a flor de piel. Belle abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido por una voz fuerte proveniente de la familia Loki. Por cierto, Ace, cuéntanos qué te pasó el otro día. Al intentar averiguar quién hacía tanto ruido, descubrieron que el culpable era un hombre lobo. Tenía el pelo gris, ojos ámbar y una elegante cola que salía de una abertura en sus pantalones. Lucía un tatuaje azul en el lado izquierdo de la cara y una complexión musculosa. Su aspecto era bastante atractivo y desprendía un aire que podría hacer pensar a los demás que era genial, aunque el rubor en su rostro delataba su estado de embriaguez. ¿Sabes? Ese minotauro que escapó cuando regresábamos. Ese último que mataste en el 5.º piso. Hablo de ese niño fantasma. ¿Minotauro, te refieres al grupo que escapó por el piso 17 y fue asesinado? Preguntó una de las dos amazonas que Sir había visto antes. Sí, exacto. Escaparon milagrosamente a los pisos superiores y tuvimos que perseguirlos como locos. ¿Y adivina con quién se toparon? Con un novato insignificante. Me partí de risa. Corría como un conejo asustado. ¿Y bien? ¿Qué le pasó a ese aventurero? ¿Lo salvaste? En el último momento, Ice lo cortó. Pero cuando miró para ver si ese mocoso estaba bien, ya se había ido. El hombre lobo se rió. Salió disparado como un rayo. Nunca he visto a nadie correr tan rápido. La mesa estalló en carcajadas y quienes escuchaban se unieron a ellas o intentaron no reírse. Sir y Belle fueron de los pocos que no se rieron. Me pregunto de quién estarán hablando, pregunta Belle, dando un sorbo a su cerveza. ¿Quién sabe? Sir se encoge de hombros. Aunque no puedo evitar sentirme mal por la persona de la que hablan. No es asunto nuestro a quien insulten, pero es de muy mal gusto, dijo Belle antes de volver a su pasta. Sir también se giró para continuar la conversación. Y hablando de esos amigos tuyos. En ese momento, Ice quería que Bette se callara de una vez. Ella sabía a qué se refería Bette. Regresaban de su expedición a los pisos inferiores, tras haber luchado con uñas y dientes contra unos extraños monstruos. Como Bette había mencionado, se habían topado con una horda de minotauros, pero no representaban un problema para ellos. El problema surgió cuando algunos se separaron del grupo y escaparon a los pisos superiores. Persiguiéndolos, Ice se encontró con uno que perseguía a un chico de su edad. Reaccionando con rapidez, mató al minotauro, pero cuando comprobó si el chico que había salvado estaba bien, ya había desaparecido, dejándola atónita por la velocidad a la que había corrido. No alcanzó a verlo bien, solo distinguió cabello blanco y ojos rojos. También era inusualmente rápido, aunque ella lo atribuyó al terror que lo impulsaba. Si alguna vez se volvía a encontrar con ese chico, tenía que disculparse. Era lo correcto, ¿verdad? Pero tío, hacía tiempo que no veía a una persona tan despreciable. Solo pensar en él me enfurece. Era un niño, y aún así corría como una gallina.
En ese momento, Ice tuvo que lanzarle a Rivera una mirada suplicante y el elfo supremo intervino. Ya basta. Cierra la boca, vete. Dejar escapar al Minotauro fue culpa nuestra. Y ni siquiera nos disculpamos con el chico involucrado. Tampoco tenemos derecho a usar esto como tema de conversación para comer y beber. ¡Qué descaro! Esto último iba dirigido a todos los que se habían reído antes, y por la forma en que se estremecieron, su mensaje quedó claro. Sí, como era de esperar del orgulloso elfo, qué modales. Pero, ¿de qué sirve defender ese caso tan inútil? ¿Qué tiene de malo llamar basura a la basura? Oye, creo que ya basta. Estás arruinando la celebración, dijo Loki, mirando hacia otro lado. Parecía que incluso su diosa se sentía incómoda. Ace, ¿qué opinas? Genial, ahora la estaban involucrando. ¿Qué piensas de esa mocosa patética? No es mucho más joven que tú, pensó Ace, pero aún así respondió. En esas circunstancias, creo que no pudo evitarlo. ¿Te estás portando bien? De acuerdo, entonces déjame reformular la pregunta. ¿Con quién preferirías aparearte? ¿Conmigo o con esa mocosa? Vete, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Su capitán, Finn, intervino, pero Vete lo apartó. Bien, Ace, decide rápido. Como hembra, ¿a quién le harías copular? ¿Con cuál te aparearías? Con mirada fría, Ace respondió. No te elegiría ni aunque fueras la última persona en el mundo mortal, Vete. Un rechazo frío y brutal. La gente a su alrededor no pudo evitar estremecerse. ¡Qué asco! Comentó Rivera. Cállate, vieja bruja. Exclamó Vete antes de volverse hacia Ace. Bien, ¿y si ese mocoso te confesara su amor? ¿Lo aceptarías? Imposible, pensó Ace de inmediato. No tenía tiempo para cosas como el amor. Estaba demasiado ocupada tratando de hacerse más fuerte. No tenía tiempo para preocuparse por los demás. No tenía derecho a hacerlo. Ja. Como era de esperar, no puedes aceptarlo, ¿verdad? Una mocosa, que solo tiene sentimientos pero no fuerza, no tiene la talla para estar a tu lado. Tú, precisamente tú, no puedes aceptarlo. Esa basura no te sienta bien, Ace Wallenstein. Chapoteo. ¿Qué carajo? Ah. Lo siento. Ace parpadeó sorprendida. Como si estuviera perfectamente sincronizado, alguien había chocado con una de las camareras, provocando que derramara una jarra llena de cerveza sobre Vete. Al mirar para ver quién había causado el accidente, Ace volvió a parpadear sorprendida al ver que la persona vestía una armadura completa. Incluso llevaba un casco que le cubría toda la cabeza. Su armadura tenía un aspecto peculiar, aunque le faltaba brillo, como si la hubieran limpiado a medias. Esto parecía confirmarse, ya que Ace percibió un ligero olor a sangre proveniente de la armadura. ¡Maldito! Furioso, Vete se levantó y agarró al hombre por la sobrevesta. Ace oyó un leve clan cuando Vete lo agarró, lo que le indicó que el hombre llevaba una armadura protectora bajo la sobrevesta. Perdóneme, fue un accidente. La voz del hombre era sorprendentemente joven. Si Ace tuviera que adivinar, diría que debía tener más o menos su edad. ¿A esto le llamas accidente? Vete señaló su ropa mojada. Como si no apestara ya a alcohol. De hecho, ¿cuántas copas se había bebido Vete? Parecía haberse emborrachado demasiado rápido. Pero sí que lo fue. Solo intentaba irme cuando choqué con la camarera. No quería hacerte daño, explicó el hombre mientras intentaba zafarse de Vete, pero el hombre lobo borracho no había terminado con él. Oye. Ya terminé de hablar. En su ira ebria, Vete lanzó un puñetazo, su puño volando rápido como un rayo. ¡Pum! Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Una sombra pasó volando sobre la cabeza de Ace y se oyó un estruendo. Parpadeando, Ace vio que el hombre de la armadura estaba bien, pero Vete había desaparecido. Parpadeando de nuevo, Ace notó que el puño del hombre estaba extendido, como si hubiera recibido un puñetazo. Parpadeando una vez más, Ace giró la cabeza bruscamente, al igual que los demás miembros de su familia, y vio a Vete desplomado contra una pared y una mesa rotas, con restos de comida y bebida encima. Todo sucedió tan rápido. A pesar de la velocidad del puñetazo de Vete, el hombre de la armadura alzó el brazo derecho y lo desvió. En ese mismo instante, con Vete completamente expuesto, el hombre levantó su mano izquierda, la cerró en un puño y le propinó un puñetazo directo a la cara, haciendo volar al hombre lobo hacia atrás. Otros miembros de su familia se acercaron a Vete para ver si estaba bien. Vete los apartó y se puso de pie, furioso y listo para pelear. Gareth y Finn se levantaron para detener al hombre lobo, ¡zas! Fue entonces cuando sucedió.
Una oleada de tensión se apoderó del pub, obligando a casi todos a arrodillarse. Algunos incluso perdieron el conocimiento. Ice y quienes estaban a su mismo nivel o por encima de ella, como Finn, Rivera y Gareth, se mantuvieron firmes, pero incluso ellos temblaban un poco. ¿Qué es esto?, pensó Ice mientras se volvía hacia la fuente de la luz. Era el hombre de la armadura, un aventurero, supuso, pues ningún hombre normal podía transmitir esa sensación. Aún así, dudaba de que aquel hombre fuera realmente un hombre. Bajo su yelmo, pudo distinguir un ojo rojo brillante que parecía mirarle fijamente al alma. Pero eso no era lo aterrador. Sobre el aventurero acorazado se alzaba un hombre gigantesco, tan grande como la taberna entera. También él iba cubierto de pies a cabeza con armadura, aunque ésta tenía un diseño más parecido al de un lobo. Un fleco azul oscuro colgaba de la parte trasera del yelmo. Una capa azul desgarrada le caía sobre el hombro derecho y se enroscaba alrededor del cuello y la mitad inferior del yelmo, que proyectaba una sombra sobre el rostro del portador, impidiendo ver su apariencia. El resto de la armadura era de un acero de aspecto imponente, pero toda parecía dañada. No, la palabra correcta sería corroída. La falda de malla desgarrada, así como la capa y el fleco, todo en la armadura parecía corrompido. Su brazo izquierdo parecía roto y desprendido, colgando sin más, pero al gigante no parecía importarle. Con la mano derecha, portaba una gran espada casi de su mismo tamaño, que, al igual que su armadura, lucía dañada y corrompida. El caballero gigante, imponente y amenazante, dejó escapar un gruñido bajo y lobuno que heló la sangre de todos en la taberna. Instintivamente, Ice buscó su arma, pero solo encontró el aire. Había olvidado que la había dejado en reparación. A su alrededor, los demás aventureros se acercaban lentamente a sus armas. Incluso la camarera y el dueño del pub parecían tensos, listos para atacar en cualquier momento. Pero cuando Ice parpadeó, el caballero gigante y la presión anterior habían desaparecido, dejando solo al aventurero blindado. El ojo rojo brillante que Ice había visto antes también había desaparecido. ¿Lo había imaginado? El hombre se volvió hacia Mia, hizo una reverencia en señal de disculpa antes de darse la vuelta y marcharse. ¿Qué, demonios, fue eso? Loki expresó prácticamente lo que todos estaban pensando en ese momento. Saliendo de su estupor, Ice se levantó y corrió hacia la puerta. Afuera, miró a su alrededor, pero el aventurero con armadura ya se había ido. ¿Quién era?, pensó Ice. Durante toda la noche, ese mismo pensamiento atormentó a la princesa de la espada hasta el día siguiente. Bueno, sin duda esa es una forma de terminar la noche. Belle soltó una risita sarcástica al oír la voz en su cabeza mientras regresaba a la iglesia. Tras hablar un rato con Sir, terminó de comer y decidió irse a dormir, aunque no le importaba. No necesitaba dormir, pero si Estia volvía y lo encontraba despierto, sospecharía que no tenía sueño. Menudo perfil bajo, pensó Belle. Sin duda, su pequeña payasada llamaría la atención, justo lo que menos deseaba. Pero no podía evitarlo. Su experiencia en Lordran lo había entrenado para reaccionar ante cualquier ataque. Cuando aquel hombre lobo lanzó el puñetazo, su cuerpo reaccionó por instinto. Belle suspiró con exasperación. Quizás debería mantenerse al margen y no ir a la mazmorra por un tiempo. ¿Pero qué ganaría con eso? Podría estar aprovechando el tiempo para ganar dinero en lugar de esconderse. Mintiendo a su consejero de la mazmorra, Belle había bajado hasta el 7º piso para ganar más dinero del que normalmente obtendría si se quedara en el 2º o 3er piso. Los monstruos a los que se enfrentó allí no eran rival para él, pero no intentó bajar más. Era fuerte, pero no temerario. Sus numerosos maestros en Lordran se habían asegurado de erradicar casi por completo su temeridad. Supongo que no puedo hacer nada hasta que se calme la situación. Ahora bien, ¿hasta dónde debería ir mañana? Mientras Belle caminaba a casa, planeaba mentalmente hasta dónde bajaría al calabozo mañana. ¿El 8º piso? Quizás el 10º si se arriesgaba. No necesitaba dormir, así que tenía toda la noche para pensarlo. Mientras tanto, en la mazmorra, sabuesos infernales. Perros monstruosos que escupían fuego y que se encontraban entre los pisos 13 y 17. Una manada de 10 la rodeó, pero no se acobardó. Había llegado demasiado lejos, se había sacrificado demasiado, había perdido demasiado solo para llegar hasta allí. No moriría allí. Los sabuesos infernales la miraban con avidez. Sin duda, ansiaban la sangre que corría por sus venas. Siempre había sido así, desde tiempos inmemoriales. Monstruos, humanos, daba igual. Todos ansiaban la sangre de su especie.
Para ellos, era un trofeo, algo que los hacía más fuertes. Pero no la conseguirían, no mientras ella siguiera respirando. Estaba cubierta de heridas, la sangre le goteaba del pelaje. Aún así, apretó los dientes contra la espada que había arrancado de un cadáver y gruñó, desafiando a los sabuesos infernales a que se acercaran. Y así fue. La mitad se abalanzó sobre ella, mientras que la otra mitad le lanzaba fuego. El aullido de un lobo resonó en la mazmorra mientras luchaba. Espero y os haya gustado el vídeo, como siempre agradezco que hayáis visto el vídeo, os recuerdo que las imágenes y el fin no son míos. Recordar comentar, dar like y suscribirse para apoyar cada día a este pequeño gran proyecto. También darle gracias a los miembros del canal, ustedes que me apoyan monetariamente para siempre poder seguir subiendo vídeos. Sin más se despide su fanfictero de poca confianza.